Buenas noches, hermanos. Tengan un feliz sábado a cada uno de ustedes. Es un gozo y una bendición el que Dios nos permita venir aquí nuevamente a su santo templo para adorar y glorificarle en su día. Y este día vamos a hablar de un tema de vital importancia para nuestra vida espiritual. Pero antes de abrir nuestras Biblias, me gustaría que me acompañaran a hacer una oración, los que estamos aquí puestos de rodillas, para pedir la bendición y la dirección de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado es su bendito nombre, Señor. Estamos muy agradecidos con usted en esta tarde, noche, por recibir su santo sábado, por permitirnos estar con vida, con salud. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que derrama sobre cada uno de sus hijos. Gracias por mantenernos aquí en unidad, Señor. Gracias porque en todo momento usted está dispuesto a ayudarnos. Y, Señor, en esta noche queremos pedirle su Santo Espíritu para que sea derramado sobre cada uno de nosotros y podamos entender, comprender lo que usted nos enseña por medio de su palabra. Señor, quédese con cada uno de nosotros, que lo que se ha de expresar, que lo que haya de salir de mi boca, Señor, sean palabras de vida, palabras conforme a su divina voluntad y que no sean solamente mías. Señor, quédese con cada uno de nosotros, le pedimos el perdón de nuestras faltas y que se quede con cada uno de los que se están reuniendo en los distintos lugares y los que nos están escuchando por las diferentes plataformas, que sea con cada uno de ellos. Gracias le damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En esta noche vamos a hablar acerca de cómo es que no caminó con Dios. Sin embargo, es importante mencionar que vamos a entrar y nos vamos a centrar especialmente esta noche en el Génesis, la palabra de nuestro Dios desde el Génesis, pero también en el espíritu de profecía, que es en Patriarcas y Profetas, en el capítulo número 6, hablando claro acerca de la descendencia de Seth y posteriormente de Enod, ¿verdad? Y para ello quiero invitarles a que cada uno de ustedes me acompañen abriendo sus Biblias en Génesis, capítulo 4 y versículo 25. Génesis 4, versículo 25, nos dice así: de nuevo Adán conoció a su esposa y ella tuvo un hijo y lo llamó Set, porque dijo ella: Dios me ha sustituido otro hijo en el lugar de Abel, a quien mató Caín. Como vemos anteriormente en la historia acerca de la descendencia de Adán, pues sabemos que tuvo como hijos a Caín y Abel, pero vimos también que Dios mismo probó a estos hombres, a estos hermanos, probó su obediencia. Y sabemos que tras lo que sucedió, pues hubo una consecuencia, hubo una situación delicada. ¿Por qué? Porque Caín mató a su propio hermano, ¿verdad? A Abel. Y entonces, posteriormente en los versículos del capítulo 4 nos explica un poco más detalladamente también sobre el castigo y la maldición que Dios puso sobre la generación de Caín, ¿verdad? Y entonces, entrando en el versículo que nosotros hemos leído anteriormente, en el versículo 25 del capítulo 4, vemos aquí que Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa, ¿verdad? El hijo de la promesa llamado
Sed, ¿verdad? Que significa aquí, nos dice que señalado o compensación. Pues aquí mismo dijo la madre, ¿verdad? En este versículo, Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Fue el sustituto de Abel. Y dentro de aquí de la historia nos menciona que este personaje llamado Sed se aventajaba en estatura a Caín y Abel y se parecía mucho a su padre Adán, más que sus otros hermanos. Y pues también Sed tenía un carácter noble, un carácter peculiar, un carácter digno, lo cual seguía también las huellas de Abel. Sin embargo, dice aquí que no había heredado más bondad natural que Caín acerca de la creación de Adán. Si vamos a Génesis en el capítulo 5, vamos a darle lectura a los versículos del 1 al 3, y nos dice así: lista de los descendientes de Adán. El día que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Los creó hombre y mujer. El día en que fueron creados los bendijo y los llamó Adán. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Sed. Bien sabemos que Adán fue formado conforme a la semejanza de nuestro Dios, ¿verdad? Y claro está también que dentro de su descendencia, pues también estaba Sed, que fue, acerca de la creación de Adán se dice que pues fue a la semejanza de Dios lo hizo, pero el hombre después de la caída, pues ¿qué pasó? Engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, a la semejanza de su padre, ¿verdad? De su padre Adán. En tanto que Adán había sido creado sin pecado a la semejanza de Dios, Sed, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres, pero recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia. Así como Adán y Eva, desde el principio de la creación, cuando recibieron el Edén, ¿verdad? Claro, se les mencionó, heredaron la naturaleza y hubo un conocimiento y una instrucción de su Redentor, ¿verdad? Asimismo, también estos recibieron ese conocimiento y esa bendición. Mediante la gracia divina, sirvió y honró a Dios y trabajó como Abel lo hubiera hecho, de haber vivido por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a reverenciar y obedecer a su Creador. Lo que Abel ya no pudo hacer anteriormente, pues por eso es que llegó este otro hijo para llevar la bendición a otras familias, a otras personas, y permitir que mediante la gracia divina que Dios nos concede tanto a nosotros también, pues ser acreedores de las promesas de nuestro Dios y cambiar nuestra mente pecaminosa a una mente transformada a la semejanza de nuestro Dios. Vamos a irnos al Génesis 4, versículo 26, y la palabra de Dios dice así: y a Sed también le nació un hijo, y lo llamó Enos. Desde entonces los hombres empezaron a llamarse del nombre del Señor, ¿verdad? Después de la descendencia de Sed, nació su hijo Enos, y entonces, ¿qué dice aquí? Empezaron a llamarse del nombre del Señor, ¿verdad? Hermosa bendición. Dice, los fieles habían adorado a Dios antes, pero a medida que aumentaba el número de los seres humanos, se hacía más visible la distinción entre las dos clases que se dividían, porque claro está que una de estas clases era entre los descendientes de Caín, la desobediencia, y la descendencia de Sed, con este hijo llamado Enos, en el nombre del Señor. Había cierta lealtad en una clase, pero había cierta desaprobación, había desprecio, había desobediencia sobre la otra clase. Antes de la caída
nuestros primeros padres habían guardado el sábado que había sido instituido en el Edén. Y después de su expulsión del paraíso, continuaron observándolo. Habían gustado los amargos frutos de la desobediencia y habían aprendido lo que tarde o temprano aprenderán todos aquellos que pisotean los mandamientos de Dios, a saber que los preceptos divinos son sagrados e inmutables y que la pena por la transgresión es ineludible. Vemos que desde el principio de la creación, el sábado fue instituido y es un regalo precioso que ha recibido la raza humana y que, a saberlo, es la forma en que también nosotros adoramos a nuestro Creador, ¿verdad? Pero también nos brinda el Señor el conocimiento de que recibimos la promesa, las bendiciones de nuestro Dios al aceptar este día como día santo, el sábado, o pisotearlo, ¿verdad? Desafortunadamente estamos pisoteando así la ley de nuestro Dios. El sábado fue honrado por todos los hijos de Adán que permanecieron leales a Dios, pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Vemos que esta es una de las clases, ¿verdad? Las clases que despreciaron y desobedecieron a nuestro Dios. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso sin tomar en cuenta el mandamiento expreso de Jehová, ¿verdad? Que es el cuarto mandamiento. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. O sea, en todo lo que ellos hacían, el camino que ellos trazaron, pues siempre era de continuo al mal. Decidieron primeramente los bienes materiales, los tesoros, lo que le ofrecía al mundo antes de estar delante de la presencia de Dios. Y dice aquí, vamos a irnos a Hebreos, en el capítulo 11, versículos 13 y 16. Hebreos capítulo 11, versículos 11, 13 y 16. Aquí nos habla de la otra clase o del otro camino, que en este caso fue de la descendencia de Abel, que había llevado una vida pastoral habitando en tiendas o cabañas, y los descendientes de Seth hicieron lo mismo y se consideraron como peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Y veamos qué nos dice Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Dice, todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, mirándolas de lejos, saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros en la tierra. Y el versículo 16, dice, pero deseaban la mejor, a saber la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Amén, ¿verdad? Qué hermosa bendición que hay hijos verdaderamente de Dios que desean recibir y ser herederos de una patria celestial, ¿verdad? La cual está en el cielo. Sin embargo, del otro lado hay muchos que escuchan, que oyen alguna vez de la palabra de nuestro Dios, pero no la reciben o se apartan de los caminos de nuestro Dios y no son acreedores a las promesas de nuestro Dios.
Vemos aquí que durante cierto tiempo estas dos clases pues permanecían, pero de formas separadas, ¿verdad? Porque unas adoraban al Creador y otra a los dioses de este mundo. Y sabemos que la descendencia de Caín se mantenía dispersa entre los valles y las colinas, pero la descendencia de Seth pues decidió, tras esta situación, pues aislarse de ellos mismos, porque ellos los iban a llevar hacia el mar, y entonces estos se despejaron hacia las montañas. Pero tras el paso del tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Que estos se juntaron. La descendencia de Seth decidió juntarse con esa otra clase, y entonces llegó la perversidad, ¿verdad? Vamos a ir en donde nos dice, vamos a irnos a Génesis 6:2, en donde nos explica claramente qué fue lo que pasó. Génesis 6, versículo 2. Dice: cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más les agradaban. Y entonces fue como, pues estas dos clases de cierta forma se juntaron, y atraídos por la hermosura de las mujeres de las hijas de estos descendientes de Caín, pues los hijos de Dios se degradaron y se aislaron por completo del camino de nuestro Dios. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos, y perdieron ¿qué? Su carácter peculiar y santo. De haber tenido esa hermosa bendición, ese carácter tan ejemplar, y a pesar de que estaban apartados, estos pues ahora sí que solitos por decidir apartarse de la presencia de Dios, pues se pervirtieron, porque es lo que pasa cuando, si somos realmente hijos de Dios, entonces estamos decididos a apartarnos del mundo, de lo que nos ofrece, de aquello que nos impide acercarnos a nuestro Dios. Entonces, si nosotros hemos recibido la luz y el camino que nos conduce hacia la vida eterna, entonces, ¿por qué permitir que Satanás nos ataque de esta forma, verdad? ¿Por qué permitir que los deseos carnales que traemos puedan más que lo que nuestra vida espiritual nos puede incluso llegar a ser mejores personas, ¿verdad? Dice aquí: al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras, menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Vayamos a Judas, que es el penúltimo libro, sin perder de vista Génesis, en donde vamos a estar ahí en mayor tiempo. Judas, que está atrás de Apocalipsis, y vamos a leer el versículo 7. El versículo 3, desde el versículo 3. Dice, versículo 3 de Judas. Bien, la palabra de nuestro Dios dice así: amados, gran solicitud tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Sentí esa necesidad para alentaros a que contendáis por la fe que una vez fue confiada a los santos, porque se han infiltrado algunos hombres que desde hace tiempo habían sido ordenados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor, a Jesucristo. Versículo 5, aunque vosotros ya lo sabéis, os recuerdo que el Señor, después de haber sacado de Egipto al pueblo, destruyó a los que no creyeron.
También a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas por ejemplo. Aquí vemos un ejemplo claro de lo que también pasó con estos hombres, porque los hijos de Set siguieron el camino de Caín. Y ciertamente aquí vemos que así como ellos decidieron profanar el santo mandamiento de nuestro Dios, así Dios también mismo dice en el versículo 6, sino que abandonaron su propia morada, así los ha reservado en oscuridad. Así como los ángeles y el mismo Lucifer se apartó de las moradas celestiales en los que ellos habitaban y pertenecían, decidieron aislarse y irse hacia la oscuridad, ¿verdad? Vaciarse completamente de nuestro Dios. Pero hay un juicio para cada uno de ellos y para todos esos hijos de Dios o no hijos de Dios que prevalecen en las tinieblas y que deciden apartarse continuamente. Vemos aquí que fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor. A los hombres no les pareció tener a Dios en su noticia. ¿Por qué? Porque se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. De esa forma también puede pasar en nuestras vidas. De ser seres espirituales podemos embotarnos y caer hacia este mundo perverso, ¿verdad? Mas sin embargo Dios nos da la promesa también de que si no hemos recibido el Espíritu Santo, pues Él nos lo puede dar, ¿verdad? Mientras nosotros decidamos acercarnos a nuestro Dios, pues Él está claro en sus promesas y en sus bendiciones. Los invito a que vayamos a Romanos, en el capítulo 1, versículo 21. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Nos dice así: habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se ofuscaron en vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Y el versículo 28, y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. ¿Qué dice? Y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada. ¿Por qué? Porque no quisieron, ¿verdad? Entonces dice, el pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. Qué fuertes palabras, ¿verdad? Qué maldición sobrellevó la tierra por este tipo de decisiones. Nos dice aquí también que Adán pues vivió casi 1000 años entre los hombres como testigo de los mismos resultados del pecado que esto lo llevó. Si bien sabemos, pues Adán vivió 930 años, ¿verdad? 9 siglos en los cuales estuvo pues viendo y estuvo enredado en las transgresiones, en el pecado. Pero con toda fidelidad trató de poner coto a la corriente del mal. Se le había ordenado que instruir a otros en los caminos de Dios, y es algo que repitió durante 9 generaciones. Contó claro también el estado feliz en el que él tenía cuando estaba pues en el Edén regocijándose del paraíso, pero también contó la historia de los sufrimientos y de la caída que esto lo llevó al cometer la transgresión, ¿verdad? Y pues les enseñó la necesidad de Dios
para adherirse a su ley. Pero ¿qué pasó aquí? Que, como siempre, ¿verdad? Pocos prestaron atención. Unos aceptaron, pero otros rechazaron el llamado. Algo que a menudo pues vemos en estos días. ¿Y por qué pasaba esto? Porque también a menudo le hacían amargos reproches de lo que había acontecido, ¿verdad? De la transgresión, del pecado, porque a causa de él es como trajo tanto dolor a sus descendientes, ¿verdad? Y pues claramente nosotros también podemos verlo así, ¿verdad? A veces pues expresamos, ¿verdad? Por culpa de Adán y Eva es como estamos viviendo, ¿verdad? Pero más sin embargo Dios nos da la oportunidad y la promesa de la salvación, ¿verdad? De cuantos la quieran recibir. Dice, la de Adán fue una vida de tristeza, humildad y contrición. Cuando salió del Edén, la idea de que tendría que morir le hacía estremecerse de terror. ¿Por qué? Porque sabía que había cometido un error, ¿verdad? Conoció por primera vez la realidad de la muerte en la familia humana cuando Caín, su primogénito, asesinó a su hermano. Lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente acongojado por la muerte de Abel y el rechazamiento de Caín, Adán estaba abrumado por la angustia. Veía cómo por doquiera se esparcía la corrupción que iba a causar finalmente la destrucción del mundo. ¿Mediante qué? Mediante el diluvio, ¿verdad? Que eso aconteció posteriormente. Y a pesar de que la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su hacedor le había parecido terrible al principio, después de presenciar durante casi 1000 años los resultados del mismo pecado, Adán llegó a considerar como una misericordia el que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y dolor, ¿verdad? No obstante la iniquidad del mundo antediluviano, esa época no fue, como a menudo se ha supuesto, una era de ignorancia y barbarie. Los hombres tuvieron la oportunidad de alcanzar un alto desarrollo moral, intelectual, porque poseían gran fuerza física y mental. Dios los había dotado de gran vigor y fuerza y de muchas ventajas para adquirir los conocimientos tanto religiosos y científicos que en ese entonces había. Entonces ellos no estaban totalmente en ignorancia. Había muchas oportunidades de alcanzar el conocimiento. En aquel entonces, pues no había libros, revistas, tanto material como hoy en día lo tenemos, ¿verdad? Incluso la tecnología que nos brinda mucha información. Pero en este tiempo, dentro de la fuerza física y mental que Dios mismo les había dotado, hacía que su memoria pues estuviera tan amplia, en donde atesoraran todos esos conocimientos, todas esas bendiciones, y entonces es como ellos lo recordaban y enseñaban a otros. Hoy en día pues nosotros tenemos la oportunidad y ahora sí que el privilegio de revisar tanto material, pero desafortunadamente no siempre lo aprovechamos, ¿verdad? Tenemos tanto y decimos, no, pues es mucho, ¿no? No nos damos el tiempo de aprovechar estos recursos que finalmente nos llenan de conocimiento. Qué triste es saber que hoy en día estamos así y conocer que a pesar de las bendiciones que Dios nos ha dotado, especialmente a cada uno de nosotros, no aprovechar lo que el Dios mismo nos ha ofrecido, ¿verdad? Nos ha brindado. Dice, si pudieran compararse con los antediluvianos de la misma edad, los más ilustres eruditos de nuestros tiempos parecieran muy inferiores en vigor mental y físico. A medida que se acortó la vida del hombre y disminuyó su vigor físico, también se aminoró su capacidad mental. Fue causa de la maldición
que sobrepujó sobre todo las decisiones que se habían tomado. Y pues ahora ya no se vive en 9 siglos, ¿verdad? Ni un siglo, ¿no? Realmente vemos que dentro de la genealogía, de la descendencia, vemos que personajes que vivieron hasta, pues sí, Seth vivió 912 años, Adán 930, y entre otros, ¿no? Pero ahora, dentro de la desobediencia que hubo en la tierra, en el mundo, vemos que fue claro nuestro Dios en Génesis. Vamos a ir a Génesis 6. Génesis 6, versículo 3. Dice, y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años, ¿verdad? Ahora sí que acortó la vida de los seres humanos. De vivir tanto tiempo, se redujo pues demasiado. Y ahora sí que vemos que ya, pues es raro que haya personas incluso que lleguen a los 100 años, ¿verdad?, de vida. Ya ahorita, tras el pecado, tras la maldición, tras tantas cosas, enfermedades y todo que nosotros mismos buscamos de continuo, pues nuestra vida ha sido recortada, ¿verdad? Incluso por nuestras propias decisiones. Y ahora la gente, las personas viven que 70, 80, 90 años, por irme lejos, ¿verdad? Qué triste que nos haya pasado así. Dice, hoy en día hay hombres que dedican al estudio un periodo de 20 a 50 años y el mundo se llena de admiración por sus éxitos. Pero qué limitados son estos triunfos cuando se les compara con los de aquellos hombres cuyo vigor físico y mental se desarrollaba durante siglos. Imagínense, tanto tiempo y tanto conocimiento, tanta vida, y ahora nos impresionamos por lo que una persona ha hecho en 20 años, en 50 años, aquí claramente nos lo expresa, ¿verdad? Entonces, qué barbaridad. Dice, es verdad que los hombres de los tiempos modernos tienen el beneficio del conocimiento alcanzado por sus predecesores. Los genios que proyectaron, estudiaron y escribieron han legado sus trabajos a quienes les han seguido. Pero aún en este respecto y en lo que concierne meramente a los conocimientos humanos, cuán superiores fueron las ventajas de los hombres de aquella edad antigua. Tuvieron entre ellos durante siglos aquel que Dios había formado según su propia imagen, a quien el Creador mismo declaró bueno. El hombre a quien Dios había instruido en toda sabiduría del mundo material. Adán había aprendido del Creador la historia de la creación. Él mismo había presenciado los acontecimientos de 9 siglos y comunicó sus conocimientos también pues a sus descendientes. Los antediluvianos no tenían libros ni anales escritos, pero con un gran vigor mental y físico, como lo mencionaba anteriormente, su memoria era pues poderosa, era grande para atesorar muchos conocimientos que les permitían comprender claramente, pero también comunicarlos hacia los demás. Las ventajas que gozaban los hombres de aquellos tiempos para obtener un conocimiento de Dios por el estudio de su obra no han sido igualadas desde entonces. Lejos de ser una era de tinieblas religiosas, fue una era de grandes luces. ¿Y cuántos creen que estamos en una era de tinieblas o en una era de luz? Yo creo que tenemos mucha luz, ¿verdad? Tinieblas espirituales, sí, exactamente, hermana. Estamos en tinieblas porque nosotros así lo queremos o lo decidimos. Porque la luz es mucha y siempre ha abundado, ¿verdad? Sin embargo, nuestras propias decisiones o el camino que nosotros hemos decidido llevar, pues a veces no es el correcto. Dice, el escepticismo no podía negar la existencia del Edén mientras estaba a la vista, con su entrada vendada por los ángeles custodios.
El orden de la creación, el objeto del huerto, la historia de sus árboles están estrechamente ligados al destino del hombre. Eran hechos indiscutibles y la existencia y suprema autoridad de Dios, la vigencia de su ley, eran verdades que nadie pudo poner en tela de juicio mientras Adán vivía. A pesar de que de la iniquidad que prevalecía, había un número de hombres santos, ennoblecidos, puros y decididos a estar cerca de Dios en una constante comunión y comunicación, los cuales permitían que pues hubiera cierto compañerismo en el cielo. Eran hombres de poderoso intelecto que habían realizado obras admirables. Claro está que tenían una santa misión, a saber desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad, no solo a los hombres de su tiempo, sino también a lo de las generaciones futuras. Los voy a invitar a ir al Génesis en el capítulo 5 y vamos a darle lectura al versículo 21 y 22. Ya vimos un poco, vemos aquí que hay dos caminos, ¿verdad? Ya vimos el camino del mal, el camino de las tinieblas, pero ahorita vamos a ver un poco acerca de Enoc, ¿verdad? Cómo es que Enoc caminó con Dios y cómo esto nos ayuda a que nosotros como testimonio lo tomemos en nuestra vida y lo hagamos nuestro, ¿verdad? Dice el versículo 21 de Génesis 5, Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios, ¿cuántos años? 300 años, y tuvo otros hijos e hijas. Las escrituras nos presentan claramente que, bueno, él vivió, ¿qué? 365 años, pero a los 65 años de haber dado luz a su hijo, su mente y su vida cambió tan repentinamente, haciéndolo mejor persona espiritual. Y voy a leer un poco acerca de esto. Dice, en la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada. Fue atraído a más íntima relación con Dios. Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su Hijo, y la confianza que los hijos de Dios podrían tener en el Padre Celestial. El infinito e inescrutable amor de Dios manifestado mediante Cristo se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. Vemos que mediante generación en generación conocían pues claramente el pasado, la historia de lo que había acontecido, del pecado, pero Enoc decidió mejor tener una cercanía directa con Dios. Y después de haber recibido este regalo tan precioso, pues su decisión fue firme, ¿verdad? Y fue constante en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque se mantenía una estrecha comunión con Dios de día y de noche, día tras día. El andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria.
Dice aquí que no se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. No dijo, no se alejó y no se apartó, sino que más bien se acercó a mucha gente porque sabía que había una misión importante por hacer, entregar más almas a Cristo, ¿verdad? No se quedó solamente con la luz y con lo que él vivía, no. Se fue con más personas para que también recibieran la bendición y la luz que él también recibido. Y es una lección importante para nosotros, ¿verdad? El cómo Dios nos ha llenado y nos ha dotado de tanta luz y sin embargo, o desafortunadamente lo digo, no estamos trabajando en su obra, no estamos trabajando en su viña. Y dice aquí, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o padre, ora como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios, pues Amos 3 expresa, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de concierto? Dice, y este santo andar continuó durante 300 años. Muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supiesen que tienen poco tiempo que vivir o que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Vemos aquí que Enoc vivió solamente 365 años. Si lo comparamos con una vida de 9 siglos que tuvo Adán, pues es demasiado, ¿no? Y vemos aquí que, bueno, la escritura y la vida de este personaje nos lleva a reflexionar un poco acerca de cómo es que nosotros estamos viviendo. Ahora nosotros ya no vivimos esos 365 años, vivimos ni la mitad de ese tiempo. Y si nosotros lleváramos una vida en constante comunión con nuestro Dios, no estuviéramos preocupados por el día de mañana o por cuántos años voy a vivir o cuándo me voy a morir, ¿no? Porque sentimos ese gozo en nuestro corazón cuando estamos cerca de Dios y más bien nos preocupamos por mantener esa cercanía con Él. Dice, bueno, muchos cristianos serán más devotos, fervientes si supieran que hay poco tiempo y estamos muy cerca de la venida de Cristo, pero muchos sabemos que el tiempo es cercano y que Cristo ya viene, pero ¿qué estamos haciendo, no? O sea, no nos hemos decidido por Cristo y es una tristeza la condición en la que estamos. En Enoc la misión fue cumplida a los 365 años, dice que fue arrebatado. Dice aquí vamos a leer en el versículo 24 de Génesis 5. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Muchas veces pensamos o llegamos a expresar o deseamos vivir mucho tiempo, ¿no? O vivir muchos años. O sea, a veces cumplimos un año más y deseamos o expresamos hacia la otra persona, ojalá que vivas muchos años más, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué quieres más años si no estamos cerca de Dios? ¿Para qué los queremos? Si nos estamos perjudicando nosotros mismos, estamos degradando nuestra mente, no se la estamos entregando a nuestro Dios. Más bien, si queremos vivir más años es porque verdaderamente deseamos en nuestro corazón vivir con Dios y para Dios. Y darnos cuenta que no hay tiempo que perder, que tenemos que tomar decisiones que alcancen tener en nosotros una vida espiritual, servir a nuestro Dios y pues más que nada llevar una vida en dirección a la santidad, porque Dios mismo en su palabra expresa, ¿verdad? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ojalá que cada uno de nosotros tengamos
pues esa cercanía con Dios y tengamos esa meditación. Quiero llevarlos a Proverbios en el capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Y vamos a leer también el 6. Dice así: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén, ¿verdad? Dice aquí: Enod había estado preocupado acerca de los muertos. Le había parecido que los justos y los impíos se convertirían igualmente en polvo y que este sería su fin. Dijo, bueno, pues entonces justos, injustos, van a perecer algún día, van a ser polvo. Dice, en visión profética se le instruyó concerniente a la muerte de Cristo y se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles para rescatar a su pueblo de la tumba. También vio por segunda vez y abrió una generación presumida, jactanciosa y empecinada que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo, pisoteando que su ley y despreciando la redención. Pero también del otro lado vio a los justos coronados de gloria y honor y a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Enod se convirtió en un predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios mismo le había revelado a él. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba nunca. Dice, en la tierra donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que habían presenciado en visión. Vamos a ir a Judas y vamos a leer los versículos 14 y 15. Judas, versículos 14 y 15 dice, de ellos también profetizó Enod, séptimo desde Adán, cuando dijo, el Señor viene con santas decenas de millares, a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores. El 16 dice, ellos se quejaban de todo, lo critican todo y andan según sus propios deseos. Su boca habla con soberbia y adulan a las personas para sacar provecho. Dice aquí, Enod condenaba intrépidamente el pecado, mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces y les rogaba que abandonaran sus malos caminos. Reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores, que no se iban a quedar así como sin nada, ¿verdad? Y ya hice de todo, y pues como quedarse así, ¿verdad? Sin recibir su paga o su merecido. Así de esa forma Dios va a juzgar a buenos y a malos. Ahora sí que el juicio vendrá sobre cada uno de nosotros respecto a las obras que hicimos. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enod y se manifestaba no solo en expresiones de amor, compasión y súplica, pues los santos hombres no hablan solo palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes como una espada de dos filos. El poder de Dios que obraba con su siervo se hacía sentir entre los que oían. Algunos prestaban oídos a la amonestación y renunciaban a su vida de pecado, pero había multitudes que se mofaban de lo que pues él expresaba y se apartaban, se desviaban y no querían saber nada de Cristo. Y es lo mismo que pasaba pues en el mundo antediluviano, ¿verdad? Rechazaban las palabras de amonestación y se alejaban de Dios. E igualmente dice aquí que habrá una última generación que pues no prestará atención a las advertencias de los mensajeros del Señor. Y ese tiempo lo estamos viviendo, ¿verdad? Estamos en ese tiempo en donde pues
estamos lejos de Dios y mientras más queramos presentar la palabra de Dios a otros hombres, desafortunadamente muchos lo rechazan, ¿verdad? Y no quieren acercarse a Él. Vamos a ir a 2 de Timoteo y vamos a darle lectura al capítulo 3, versículo 1. Esto ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, en donde ¿qué? Donde habrá de todo, ¿verdad? Habrá hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y hasta ese versículo le vamos a dejar, ¿verdad? Sabemos que estamos en un tiempo, pues, peligroso, en un tiempo en donde pues, nos estamos acercando al fin y de nosotros depende ahora sí que la misma libertad que Dios nos ha confiado, pues el camino que nosotros queramos seguir como la descendencia de Caín o ser como Enoc, ¿verdad? Vamos a ir a Colosenses y vamos a leer en el capítulo 3, Colosenses 3, versículos 1 y 3. Dice así: siendo que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén, ¿verdad? Ojalá que esta sea nuestra decisión y que nuestra mira siempre la pongamos arriba, ¿verdad? En el cielo y no en las cosas, en los tesoros o en lo que el mundo nos ofrece. Porque dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén, ¿verdad? Vamos a ir a Judas. Bueno, antes de eso, voy a leer un párrafo más donde habla acerca de cómo Dios mismo llevó a Enoc al cielo. Dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comparados de entre los de la tierra, en el tiempo de la segunda venida de Cristo. En ese entonces, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad, siguiendo los impulsos de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa, el hombre se rebelará contra la autoridad del cielo. Pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión, y mediante su conversación y ejemplo, santos condenarán los pecados de los impíos. Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Dice el apóstol: todos ciertamente no dormiremos más, todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Voy a llevarlos nuevamente a Judas para leer los versículos 17. Judas, versículo 17 al 23. Judas 17 dice así: pero vosotros, amados, acordaos de lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían que en el tiempo final habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones sensuales que no tienen el espíritu. Pero el versículo 20 dice:
Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe y orad movidos por el Espíritu Santo. Manteneos en el amor de Dios mientras esperáis que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os dé la vida eterna. Sed compasivos con los que dudan. A otros salvadlos, arrebatadlos del fuego. A otros mostrarles compasión, aborreciendo aún la ropa manchada por la carne contaminada. Y dice el versículo 24, aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin falta ante su gloria con gran alegría, a Dios nuestro Salvador, el único sabio, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad, ahora y por todos los siglos. Amén, ¿verdad? De nosotros recae una gran responsabilidad también, ¿verdad?, de que manifestemos al mundo las nuevas de salvación. Y no estamos hablando de todo el mundo, ¿verdad? Simplemente con nuestros vecinos, con nuestra misma familia hay una obra poderosa que hacer, y en nosotros mismos sobre todo, ¿verdad? De nosotros, ahora sí que está el aceptar a Cristo en nuestro corazón y vivir como Enoc, ¿verdad? Y ser trasladado como Él al cielo y no ver la muerte, ¿verdad? No, Él no murió, simplemente fue traspuesto, y hay un gran testimonio de este gran personaje. Dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Amén, ¿verdad? Esperemos que yo espero y anhelo en mi corazón que algún día el Señor, pues en los libros del cielo, digan, ¿verdad? Y no sé, y la hermana Luz y Ángela caminó con Dios, ¿verdad? Cierto está que los nombres, los mismos nombres que tenemos aquí en el cielo no van a ser, ¿verdad? Van a ser otros, purificados, nuevos, hermosos, ¿verdad? Pero qué hermoso sería, ¿no? Que dijeran, no sé, y Esvin caminó con Dios, así como Enoc caminó con Dios. Entonces es el deseo de Dios y de mi corazón también, de que cada uno de nosotros sigamos esas mismas pisadas. Y pues que el Señor nos siga bendiciendo y nos mantenga firmes en la fe. Amén.